El Manchester City se ha clasificado para la final de la Champions League después de golear a un Real Madrid sin ningún tipo de respuesta más allá de Thibaut Courtois. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el encuentro y a comentar lo que significa este resultado para ambos equipos. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester City ha ganado por 4-0 al Real Madrid en el partido de vuelta de semifinales de esta Champions League 2022-2023 y alcanza la que va a ser su segunda final de esta competición en los últimos 3 años. Una auténtica exhibición de fútbol de los de Pep Guardiola, principalmente en los 45 primeros minutos del encuentro, muchísima superioridad, un partido en el que tácticamente, técnicamente y mentalmente los de Pep Guardiola han estado muy por encima del equipo de Carlo Ancelotti, prácticamente sin ningún tipo de respuesta más allá de la tremenda exhibición que ha hecho un Thibaut Courtois, que ha evitado pues que el resultado finalmente fuese mucho más bochornoso para el conjunto blanco, que se marcha de esta eliminatoria con un 5-1 en el global, siendo totalmente superado en el día de hoy y teniendo prácticamente pues sin tener nada positivo más allá de esa gran actuación de su guardameta de Thibaut Courtois. Un Manchester City que logra, como os decía antes, su segunda final en 3 temporadas, pero que en esta ocasión parece que ha hecho lo más difícil, eliminar a un Real Madrid que parecía que era el gran ogro, que era el gran ogro de la competición. No lo parecía, lo era claramente por lo que había demostrado, y lo cierto es que los de Pep Guardiola le han pasado totalmente por encima. Un Manchester City que ha completado una tremenda exhibición, que ha completado un encuentro absolutamente maravilloso y que ha tenido respuesta a lo largo de toda la eliminatoria para los buenos momentos que ha vivido el Real Madrid. Lo vamos a ir repasando, pero la gran clave para mí en el tema mental de la eliminatoria, en esos detalles que siempre comentamos que controla muy bien el Real Madrid en esta competición. En esta ocasión, en esta semifinal, el Manchester City los ha sabido aprovechar de absoluta maravilla. En el Bernabéu, cuando mejor estaba el conjunto blanco, llegó el tanto de Kevin De Bruyne para el 1-1, y en esta noche, cuando el Real Madrid parecía que después del primer impacto pues se había repuesto bastante bien, llegó el tanto del 2-0 de Bernardo Silva, que devolvió a la lona al conjunto blanco y que ya le dejó sin respuesta. Un Manchester City que lleva 6 años desde que llegó Pep Guardiola pues preparándose para ganar este encuentro, preparándose para ganar el partido más importante en una temporada de Champions. Los de Pep Guardiola lo han logrado, y además lo han hecho con grandes actuaciones de futbolistas a los que Pep Guardiola ha mejorado, ha convertido en los mejores del mundo en su posición. Un Bernardo Silva que hoy, jugando como extremo, ha demostrado muchísima más agresividad, mucho más atrevimiento de lo que vimos en el Bernabéu. Ese es el gran cambio para mí del partido del conjunto inglés con respecto a la ida de esta semifinal. Un Bernardo Silva que hoy ha demostrado que es un jugador absolutamente enorme, como ya vimos también en la ida de las semifinales de la temporada pasada. Recordáis que marcó ese auténtico golazo, y hoy ha sido el jugador más decisivo con su doblete antes o en la primera mitad. Y un Rodrigo Hernández que sin duda tiene que ser el mejor jugador de la eliminatoria. Gran encuentro en el Santiago Bernabéu, y de nuevo hoy pasando por encima de los centrocampistas de un Real Madrid a los que le ha faltado muchísima agresividad, les ha faltado mucha intensidad, mucha concentración. En definitiva, Rodrigo Hernández para mí pues completando y ya erigiéndose como el mejor mediocentro del fútbol mundial en estos momentos. Una temporada y ya unas últimas temporadas consagratorias para el futbolista español, que llegó procedente del Atlético de Madrid, creando bastantes dudas, porque parecía que en el conjunto rojiblanco no había crecido lo suficiente. Y la verdad es que Pep Guardiola, después de un inicio con dificultades lógicas de su adaptación a un nuevo equipo, a una nueva liga, a un nuevo idioma, a muchas cosas, finalmente Rodrigo ha completado unas semifinales absolutamente maravillosas y está haciendo ya unas últimas temporadas increíbles, ¿no?
Al final, el Manchester City se lleva esta semifinal por un global de un 5-1, dando una auténtica exhibición en los primeros 20 minutos, en mi opinión, y a partir de ahí, bueno, pues siendo sobre todo capaz otra vez de sacar esa fortaleza mental que siempre había demostrado tener por encima del resto el Real Madrid en esta semifinal. Como os digo, para mí es una de las grandes claves. El Manchester City ha sabido reponerse a momentos de dificultad y los ha tenido o los ha sabido aprovechar en campo rival, marcando el tanto del 1-1 de Kevin De Bruyne en el Bernabéu y en esta ocasión el 2-0 que ha dejado de nuevo en la lona, como en los primeros 20 minutos, al Real Madrid, que no ha tenido ningún tipo de respuesta en la segunda mitad. Por parte del conjunto blanco, la verdad es que unos primeros 20 minutos en los que, en mi opinión, bueno, pues eran previsibles, teniendo en cuenta lo que había comentado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa, el discurso que también le había dado a los jugadores blancos sobre el césped en el día antes en el entrenamiento en el Etihad, hablando de, bueno, que había que sufrir, había que saber gestionar esos malos momentos. Lo cierto es que el Real Madrid, pese a estar muy superado en los primeros 20 minutos hasta ese tanto de Bernardo Silva, hasta ese tanto del 1-0, después ha respondido, para mí, bien, ha respondido mejorando claramente su rendimiento, teniendo los mejores minutos. Y ahí está la gran clave que ha hecho que el Real Madrid se termine cayendo. Para mí, encajar ese segundo gol le ha dejado totalmente cao, le ha dejado totalmente en el suelo. No se lo esperaba el Real Madrid, que siempre está acostumbrado a ser capaz de reponerse, y en vez de reponerse, lo que ha ocurrido después de ese larguero de Toni Kroos, después de, bueno, pues un intento de Vinicius, un pase al espacio de Karim Benzema, una buena respuesta del conjunto blanco, ha llegado, como digo, ese 2-0 de Bernardo Silva, que ha dejado totalmente fuera del encuentro a un Real Madrid al que le ha faltado muchísima agresividad, le ha faltado mucho trabajo colectivo para poder robar el balón, un conjunto blanco que, más allá de los 15 primeros minutos del segundo tiempo, es que no ha dado en ningún momento sensación de estar cerca de robarle el balón a un Manchester City que ha estado bueno, pues muy bien colocado, un gran trabajo táctico, muy bien técnicamente, muy acertados, muy concentrados, muy intensos en las acciones de balones divididos y, en definitiva, en todo tipo de acciones a lo largo del encuentro. Un Real Madrid que solo ha tenido a Thibaut Courtois, que solo ha ganado el duelo entre Thibaut Courtois y Haaland. El futbolista belga ha mantenido su gran nivel con respecto a la temporada pasada. Prácticamente ningún otro jugador lo ha hecho, y el más señalado de todos para mí por hacer un partido muy malo tanto en la ida como en la vuelta es un Karim Benzema, que viene de hacer una temporada absolutamente antológica, de ser el mejor jugador del mundo, de ganar el Balón de Oro, y que sin duda en esta eliminatoria ha sido el gran debe del conjunto blanco. El francés ha estado muy flojo en todo tipo de acciones, lejos del área, cerca del centro del campo, combinando, disparando, midiéndose, bregando en los duelos, absolutamente desaparecido. Un Karim Benzema al que su equipo ha echado muchísimo de menos a lo largo de los 180 minutos. Hasta aquí este repaso de lo que significa esta victoria para el Manchester City, de lo que significa esta derrota para un Real Madrid que ha fallado en el conjunto blanco, que ha tenido a su favor un Manchester City que ha completado, como os digo, bueno, pues una exhibición total para alcanzar una nueva final de Champions, la segunda en 3 temporadas, después de un trabajo de 6 años de Pep Guardiola. En mi opinión, un trabajo, bueno, pues que ha llevado finalmente a este partido después de muchos errores, después de muchas apuestas personales que han salido mal. Recuerdo la de Sterling, la cabezonería en Sterling, la recuerdo mucho, lo habíamos comentado. También, bueno, pues diferentes apuestas, la de no intentar reponer rápido esa posición del delantero centro, bueno, pues jugadores como Aymeric Laporte que no salieron nada bien, la existencia también en otro tipo de futbolistas. Finalmente Pep Guardiola, con ese trabajo, con los 4 centrales en algunos momentos, con ese cambio al 3-2-5, con la llegada de Haaland, con bueno, pues partidos sobre todo jugando fuera de casa, intentando sobre todo no salir perjudicado, más control, menos riesgos y bueno, pues sobre todo en casa asumirlo, ser más vertical, ser mucho más agresivo buscando la portería contraria. Un trabajo de 6 años finalmente que, como os digo,
ha terminado con esta victoria en la final anticipada ante el Real Madrid, pero aún queda el próximo 10 de junio en Estambul el partido que otorga, que decide quién gana esta Champions League 2022-2023, será finalmente ante el Inter de Milán, eso sí, con los de Pep Guardiola siendo muy favoritos para ganar el título. Hasta aquí esta lectura de lo que significa el resultado, de, bueno, pues yendo un poquito más allá, recordando cómo se ha construido este Manchester City. Ahora me meto de lleno a analizar el partido, lo vamos a hacer. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro del Manchester City, qué le ha faltado al Real Madrid, si esperabais un resultado en el mejor de los escenarios para los ingleses tan abultado. Bueno, pues me lo podéis dejar todo en comentarios, ahí os leo y vamos debatiendo. Lo primero, echarle un vistazo a las alineaciones, sin ninguna sorpresa, el Manchester City repitiendo los mismos 11 futbolistas con los que jugó en el Bernabéu, y por parte del Real Madrid la vuelta de Militao al centro de la defensa en vez de apostar por Rüdiger. Camavinga finalmente era titular en el lateral izquierdo, Kroos, Modric y Fede Valverde en el centro del campo. Un Manchester City que ya como habíamos visto básicamente en los primeros en los partidos previos de esta Champions en el Etihad, un Manchester City muy concentrado, que sale a los partidos muy activo, súper metido, y eso es lo que hemos visto de nuevo en el Manchester City. Nada del intento de control, de la pasividad, de tener el balón por controlar al rival, por evitar que te corra, que vimos del Manchester City en el Bernabéu, y un Real Madrid para mí preparado para sufrir en esos primeros minutos. Creo que el discurso de Carlo Ancelotti había calado en los jugadores, y desde el inicio el Real Madrid, pues yo creo que ha salido mentalizado de que le tocaba sufrir, que no pasaba nada por encajar un gol. Lo que ha ocurrido, es que el Real Madrid no solo se ha visto superado, sino que se ha visto totalmente superado, ¿no? Para mí, primer aliciente, el Real Madrid no ha tenido la agresividad necesaria para meterse en el partido, ha necesitado que le marcasen el tanto del 1-0 para despertarse, para meterse de lleno, como si, el Real Madrid es que ha dado esa impresión, ¿no? Que el Real Madrid, hasta que no ha encajado el primer tanto, es como si, estuviese aún pendiente de lo que estaba ocurriendo fuera, del discurso del entrenador. No ha arrancado el partido con ninguna intensidad. Un Real Madrid que en los primeros 15 minutos tan solo había dado 13 pases por más de 100 de un Manchester City que ya en ese inicio de partido, hemos visto a un Bernardo Silva mucho más atrevido que en la ida, a un Jack Grealish mucho más atrevido que en la vuelta, y ese ha sido el principal cambio del Manchester City. El Real Madrid ha vuelto a hacer, para mí, ya lo comenté en el vídeo de análisis de ese encuentro, unos primeros 15-20 minutos muy parecidos a la ida, un Real Madrid muy mal colocado sobre el campo, que no era nada capaz de dar la sensación de que podía recuperar el balón, que no metía el pie, muy falto de agresividad. Un Real Madrid que, como os digo, ha hecho el mismo papel que vimos en ese inicio de ida en el Bernabéu. Lo que ocurre es que el gran cambio es que el Manchester City ha buscado, asumiendo un poquito más de riesgo, atreviéndose más, la portería de Thibaut Courtois, un Thibaut Courtois que, ya en esos primeros minutos ha tenido que estar muy atento, De Bruyne que ha comenzado a conectar con Haaland, que ha tenido una ocasión en el minuto 6, Rodrigo llegando de nuevo en el minuto 7, hasta que ha llegado esa primera gran acción de Thibaut Courtois en el minuto 12, sacando una parada, un balón prácticamente a bocajarro a Haaland, el único jugador del conjunto blanco que ha sido capaz de aguantar el arreón de un Manchester City que en esos primeros 20 minutos ha tenido muchos acercamientos, una superioridad total, moviendo muy rápido el balón de un lado a otro, pero también con un Real Madrid permitiendo a jugadores del Manchester City como Stones, como Gundogan, darse la vuelta en situaciones en las que no tiene ningún tipo de sentido permitir a esos jugadores que tengan ese tiempo, ¿no? Jugadores del Real Madrid sin encimar a los rivales, sin meter la pierna, sin tocarlos, sin meterles el hombro, sin meterles el cuerpo. Muchísima comodidad para los jugadores del Manchester City, que han ajustado esa presión alta que vimos en el Santiago Bernabéu. Un Real Madrid que, sobre todo en el primer encuentro de esta eliminatoria, salió o intentó salir mucho por banda izquierda.
en esta ocasión no lo ha podido hacer prácticamente nunca. Siempre el Manchester City le ha llevado hacia la banda derecha con Eder Militao y con Carvajal, y ahí el conjunto de Carlo Ancelotti no ha tenido prácticamente salida en ningún momento, con un Toni Kroos y un Luka Modric muy bien encimados, prácticamente siempre jugando de espaldas, sin tener líneas de pase, sin tener tampoco un buen día para sacarse, bueno, pues alguna acción individual maravillosa, algún cambio de orientación, pero lo cierto es que esa presión del Manchester City ha ahogado una y otra vez a un Real Madrid que al final ha terminado encajando después de una nueva gran parada en el minuto 20 de Haaland, de Thibaut Courtois a Haaland, de nuevo a bocajarro, bueno, pues ha terminado encajando ese tanto del 1-0 de Bernardo Silva para, bueno, pues comenzar a sufrir, pero a partir de ahí, de ese minuto 23, lo cierto es que el Manchester City ha bajado, la sensación es que ha bajado un poquito y el Real Madrid se ha despertado, se ha metido en el encuentro, aunque no ha sido hasta el minuto 30 donde, bueno, pues ha llegado, bueno, pues alguna acción de Vinicius, una combinación o dos combinaciones en 2 minutos de más de 3 pases en campo rival. Ha llegado en ese minuto 34 el larguero de Toni Kroos, y ahí es cuando el Real Madrid parecía que de nuevo lo iba a volver a hacer, ¿no? Que había despertado, que ese gol no le había hecho daño, sino todo lo contrario, que le había servido como aliciente para meterse o para conectarse al partido, y ahí es cuando, en mi opinión, bueno, pues aparece el momento clave, el gran mérito, el mayor mérito que ha tenido el Manchester City, la gran diferencia con respecto a la temporada pasada y la gran diferencia con respecto a lo que le ocurre a otros equipos frente al Real Madrid, un conjunto blanco que está acostumbrado a aprovechar los buenos minutos del rival para marcarle gol, y eso es precisamente lo que ha hecho el Manchester City en esta eliminatoria. Lo he repetido ya 2 veces antes, lo vuelvo a hacer. Tanto en el Bernabéu, cuando el conjunto blanco estaba mejor, llegó ese tanto de Kevin De Bruyne, y hoy, cuando el Real Madrid había despertado, cuando estaba siendo un partido ya igualado, o incluso estaba comenzando a ser un poquito mejor el conjunto blanco, es cierto, sin grandes ocasiones, es cuando ha llegado ese 2-0 de Bernardo Silva, que ha vuelto al Real Madrid a la realidad que ha vivido en los primeros 20 minutos, de ser muy superado, de no encontrar la forma de defender, de no encontrar la forma de recuperar el balón, y de, bueno, pues quedar bastante expuesto en prácticamente todas las situaciones, porque Thibaut Courtois había salvado varias jugadas, pero es que ni Alaba, ni Militao, ni Valverde, ni Kroos, ni Modric, ni Vinicius, ni Benzema, ni Rodrigo, ni Carvajal, absolutamente ningún jugador del conjunto blanco, más allá de Thibaut Courtois, estaba ganando su duelo, estaba permitiendo a su equipo ganar aire. Eso es lo que hemos vuelto a ver como en los primeros 20 minutos después del tanto de Bernardo Silva en ese minuto 36 hasta el descanso. Le tocaba a Carlo Ancelotti tocar piezas, cambiar algo, despertar a sus futbolistas, motivarlos, meterlos de nuevo en el encuentro, ya sea con cambios, con algún discurso, con algo que hiciese reaccionar a sus futbolistas. Y lo cierto es que el inicio de la segunda parte, esos primeros 15 minutos, el Real Madrid ha asumido más riesgos, ya daba la sensación de que estaba cerca de provocar errores en el pase del Manchester City, pero lo cierto es que a los de Carlo Ancelotti les ha vuelto a faltar, bueno, pues nivel en todas las piezas para imponerse. Ni su centro del campo ha robado el balón, ni sus delanteros en esa ida y vuelta en el que se ha convertido el partido han podido hacer alguna acción individual notable para marcharse de Walker, de Akanji, de Stones o de o de Rubén Díaz, para provocar alguna parada brutal de Ederson que por lo menos conectase o hiciese que la confianza de los jugadores de los de Carlo Ancelotti subiese. Lo cierto es que el Manchester City ha aguantado bien ese arreón, ha tenido varias acciones en las que, bueno, pues hemos visto que en el día de hoy Kevin De Bruyne y Haaland no estaban tan bien conectados, no se estaban entendiendo tan bien como viene siendo habitual, y bueno, pues ese 2-0 ha ido calmando el encuentro. Un Manchester City que a partir de esos minutos, bueno, pues ha entendido muy bien que le convenía tener el balón ante un Real Madrid que ha vuelto a demostrar, bueno, pues no tener ninguna capacidad ni individual ni colectiva para quitarle el balón, para robárselo, para recuperarlo, ante un Manchester City que ha terminado completando la goleada con los goles de Julián Álvarez y de Eder Militao a puerta, eso sí, con Erling Braut Haaland marchándose a 0 de esta eliminatoria por una tremenda exhibición de Thibaut Courtois.
Una eliminatoria que deja, obviamente, bueno, como el grandísimo ganador de todo esto al Manchester City, que ha sido capaz de acabar con el logro de esta competición con el Real Madrid y que va a tener su segunda oportunidad en las últimas 3 temporadas para lograr su primera Champions League, su primera Liga de Campeones. Por parte del conjunto blanco, bueno, pues para mí el gran problema sin ningún tipo de duda es la figura de un Karim Benzema, sobre el que hay que tomar decisiones en este mismo verano, porque el conjunto blanco no se puede permitir tener un recambio, no tener un recambio para este jugador de cara a la próxima temporada, pese a lo que hizo hace bueno, pues un año, ¿no? De conseguir el Balón de Oro y ser el jugador junto a Thibaut Courtois. Para mí, yo habría dividido el premio más importante de la Champions. Hay que ver qué ocurre. Lo cierto es que, bueno, pues sobre todo arriba en la posición del delantero centro, yo creo que el Real Madrid tiene que entender que debe tomar decisiones muy importantes. Al final 4-0, 5-1 en el global de la eliminatoria, exhibición, destrozo del Manchester City al Real Madrid en un partido para recordar, en un partido que ya está en la historia no solo del conjunto inglés, sino también en la carrera, en la trayectoria de un Pep Guardiola que lleva 6 años trabajando para este partido, pero que finalmente, bueno, pues lo ha logrado. Veremos el último escollo ante el Inter de Milán, como os digo, 10 de junio en Estambul. Veremos si, bueno, pues los ingleses o los italianos logran esta Champions, que nos ha dejado emociones muy fuertes y que en esta final anticipada deja como gran vencedor al Manchester City. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.